Escuchó ruidos extraños en el piso de su casa. No creerás lo que encontró debajo del suelo. Vivía solo desde hacía años en una casa antigua, heredada de un hombre al que apenas recordaba. Andrés tenía 39 años, y una vida aparentemente normal. Trabajaba reparando relojes antiguos. Un oficio extraño pero tranquilo. Oficio que le permitía pasar horas en silencio, escuchando el tic-tac constante que lo ayudaba a no pensar demasiado. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos, y casi no hablaba con nadie, salvo con Lucía, la única persona que entraba a su casa con frecuencia. Ella era vecina y dueña de una pequeña cafetería en la esquina. Lo conocía desde siempre, y aunque nunca fueron pareja, había entre ellos una confianza silenciosa, como si compartieran algo que ninguno se atrevía a nombrar. La casa tenía algo particular, un cuarto en el fondo que Andrés jamás usaba. No estaba cerrado, no tenía llave, simplemente estaba vacío, o eso pensaba. Nunca sintió la necesidad de entrar allí. Algo en el ambiente lo incomodaba, como si el aire pesara más. Una noche mientras limpiaba un reloj muy antiguo, que un desconocido había dejado para reparar, escuchó un sonido distinto. Como un sonido irregular que no venía del reloj, sino de la casa. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió, lento, pero constante, como una respiración antigua. Provenía del cuarto del fondo. Andrés se quedó quieto escuchando con atención. El sonido desapareció, y el silencio volvió a apoderarse de todo. Pero desde esa noche, algo cambió. Comenzó a soñar con lugares que nunca había visitado, con voces que no reconocía, y con un hombre que siempre le daba la espalda. Al día siguiente, Lucía notó que Andrés estaba distinto, más callado, más ausente. Cuando ella le preguntó si estaba bien, él quiso responder que sí, pero no pudo. Las palabras se le quedaron atoradas como si algo dentro de él empezara a despertarse, después de mucho tiempo dormido. Esa tarde al revisar el reloj del desconocido, encontró algo que no estaba allí antes. Una inscripción diminuta. En la parte interna una fecha antigua. Y una frase corta que decía, el tiempo siempre regresa. Andrés sintió un escalofrío, porque esa misma frase la había escuchado en sus sueños. Decidió buscar al dueño del reloj, pero nadie en el barrio lo conocía. Nadie lo había visto dejarlo, y el nombre escrito en el recibo no pertenecía a nadie real. Fue entonces cuando Andrés entendió que el reloj no había llegado por casualidad. Esa noche el sonido volvió más fuerte, más claro, y esta vez provenía del cuarto vacío. Andrés se acercó lentamente, y por primera vez cruzó el umbral. El lugar seguía vacío. Pero en el centro del suelo, había una marca circular. Como si algo muy pesado hubiera estado allí durante años. En ese momento, Andrés comprendió que su vida tranquila estaba a punto de romperse. Y que el pasado que nunca quiso mirar, lo estaba llamando de nuevo. Y sin saber por qué, sintió miedo. No por lo que iba a descubrir, sino por lo que iba a recordar. Desde aquella noche, Andrés ya no pudo concentrarse en su trabajo. Los relojes comenzaron a fallar en sus manos. Como si el tiempo se negara a obedecerle. Algunos se detenían. Otros avanzaban solos. Otros marcaban horas imposibles. Lucía fue la primera en notarlo, cuando él llegó a la cafetería con ojeras profundas y la mirada perdida. Ella le preguntó qué le pasaba, y él intentó explicarlo, pero cada vez que hablaba del sonido del cuarto del fondo, su voz se apagaba. Lucía lo escuchó en silencio, y aunque no entendía del todo, sintió que algo serio estaba ocurriendo, algo que venía de muy atrás. Esa misma tarde Andrés decidió ordenar el cuarto vacío. No encontró muebles ni objetos personales. Pero al remover el polvo descubrió que el suelo estaba marcado, no solo en el centro, sino en varias direcciones. Como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez durante años. Al fondo de una pared, halló una pequeña grieta. Detrás había un espacio oculto. Y dentro de ese espacio, un cuaderno envuelto en tela vieja. Las hojas estaban amarillas y la letra era firme, escrita por alguien que parecía tener prisa y miedo al mismo tiempo. Andrés comenzó a leer. Hablaba de un hombre adulto que había decidido desaparecer para corregir un error. Hablaba de una promesa rota, de un nombre repetido varias veces, el mismo nombre que aparecía en el recibo del reloj. Andrés sintió que el aire le faltaba, porque ese nombre también aparecía en sus sueños. Esa noche Lucía volvió a la casa. Andrés necesitaba que alguien más estuviera allí. Cuando le mostró el cuaderno, ella se puso pálida. Le confesó algo que nunca había dicho. El hombre del que hablaban esas páginas, había trabajado años atrás en la cafetería ayudando a su padre, y desapareció sin dejar rastro. Lucía recordó que antes de irse, ese hombre le dijo que algún día el tiempo pediría cuentas.
y que cuando eso pasara, ella debía ayudar a Andrés. Aunque no supiera por qué. Mientras hablaban el sonido regresó. Pero esta vez no venía del cuarto. Venía del reloj antiguo, el mismo que comenzó a moverse solo, marcando una hora distinta a todas las demás. Una hora que coincidía exactamente con la fecha escrita en el cuaderno. Andrés entendió entonces que no estaba descubriendo una historia ajena. Estaba entrando en la suya. Una historia que alguien se esforzó mucho en ocultar. Y en ese momento, supo que la verdad no solo iba a cambiar su pasado, sino también su identidad. Andrés pasó días enteros leyendo y releyendo el cuaderno. Cada página parecía escrita para ser encontrada solo en ese momento. Hablaba de decisiones tomadas bajo presión, de errores que no podían corregirse con disculpas, y de una vida construida sobre el silencio. Había una verdad clara pero incompleta. El hombre del cuaderno no había desaparecido por miedo, sino por culpa. Una culpa que involucraba dinero perdido, una traición, y una identidad cambiada. Andrés comenzó a entender que su apellido no era el verdadero. Y que la casa donde vivía, no había sido heredada, sino entregada como parte de un acuerdo que nunca debió existir. Lucía lo acompañó en todo. Aunque cada revelación la alejaba más de la tranquilidad, ella también empezó a recordar detalles. Conversaciones antiguas, miradas nerviosas, promesas dichas en voz baja. Todo encajaba lentamente, como piezas que nadie quiso unir antes. Una noche Andrés encontró la última página del cuaderno. Estaba separada, doblada y escondida. La tomó con cuidado. Hablaba de un objeto guardado durante años. Algo que debía permanecer oculto, hasta que el tiempo fuera el correcto. El objeto estaba en la casa, debajo del lugar donde el sonido había comenzado. Andrés removió el suelo con manos temblorosas, y encontró una caja metálica. Cuando la abrió, había documentos, fotografías, y una grabadora vieja. Al escucharla, una voz adulta llena de cansancio, comenzó a hablar. Era la voz del hombre del cuaderno. Confesaba todo. Explicaba cómo había vivido con otro nombre, cómo había vigilado desde lejos, esperando el momento exacto para dejar pistas. La grabación terminaba con una frase clara. El tiempo siempre regresa pero no perdona a quien huye de la verdad. Andrés comprendió entonces que no era solo un espectador de esa historia. Era el resultado directo de ella. Y que alguien había sacrificado su propia vida pública, para protegerlo sin pedir nada a cambio. Pero aún faltaba algo, una última verdad que no estaba en el cuaderno ni en la grabación. Algo que Lucía aún no había dicho, y que cambiaría todo. Ella lo miró en silencio, y por primera vez bajó la cabeza antes de hablar. Lucía respiró hondo, como si hubiera cargado ese momento durante toda su vida. Le confesó a Andrés que ella había sabido la verdad desde hacía muchos años. No toda, pero lo suficiente para entender que su vida estaba construida sobre un sacrificio silencioso. El hombre del cuaderno no solo había sido alguien que trabajó en la cafetería. Había sido el mejor amigo de su verdadero padre. Ambos cometieron un error grave en el pasado, una decisión apresurada que terminó arruinando a varias personas. Cuando la verdad estuvo a punto de salir a la luz, uno de ellos eligió desaparecer y cargar con toda la culpa. Para proteger al otro, y sobre todo, para proteger a Andrés. Ese hombre no era su padre biológico, pero había renunciado a su nombre, a su identidad, y a su futuro, para que Andrés pudiera crecer sin miedo ni persecuciones. La casa, el dinero, el oficio de los relojes. Todo había sido preparado con paciencia, para que Andrés tuviera una vida tranquila lejos de aquel pasado. Lucía confesó que ella había sido la guardiana de ese secreto, por petición directa del hombre años atrás cuando aún era joven. Le pidió que cuidara de Andrés desde lejos, que nunca revelara nada hasta que el tiempo lo indicara. Por eso siempre estuvo cerca. Por eso nunca lo dejó solo. Incluso cuando parecía distante, el sonido que Andrés escuchaba no era una presencia ni algo extraño. Era el eco del mecanismo oculto bajo la casa, un sistema que ese hombre construyó, para marcar el momento exacto en que la verdad debía salir a la superficie, cuando Andrés estuviera preparado, cuando fuera adulto, cuando pudiera sostener el peso sin romperse. La fecha del reloj no marcaba una tragedia, marcaba el cierre de una promesa, el final de una vida escondida, y el inicio de otra consciente. Andrés sintió por primera vez paz. Entendió que no había sido abandonado, había sido protegido. Entendió que muchas veces, el amor no se presenta como cercanía, sino como distancia y silencio. Decidió conservar el cuaderno y la grabación, y también los documentos, no para exponerlos, sino para recordarse a sí mismo de dónde venía. Y por qué su oficio siempre estuvo ligado al tiempo.
Andrés eligió no huir, eligió quedarse, eligió vivir con su verdadero nombre. Por primera vez. Aunque no estuviera escrito en ningún papel. Porque ahora sabía quién era. Lucía se quedó a su lado, ya sin secretos, ya sin miedo. Ambos entendieron que algunas verdades llegan tarde pero llegan completas. Con el paso de los meses, Andrés abrió el cuarto del fondo. Lo llenó de luz, y convirtió ese espacio en su taller definitivo. Allí reparaba relojes, no para cambiar el pasado, sino para honrarlo. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué había elegido ese oficio, él respondía con calma, que el tiempo no se puede detener, pero sí se puede comprender. Al final, Andrés escribió una frase sencilla y la dejó junto al viejo reloj. El que lo inició todo. Algunas vidas se construyen con ruido, otras con silencio, pero ambas merecen ser contadas. Y así la historia que comenzó como un misterio, terminó como una verdad completa y hermosa. Esta historia nos recuerda que no todas las verdades llegan a tiempo. Pero cuando llegan, tienen el poder de sanar. A veces pensamos que el silencio es abandono, cuando en realidad puede ser una forma profunda de amor. Hay personas que se sacrifican sin aplausos, que cargan culpas que no les pertenecen, solo para proteger a quienes aman. Nada de lo que vivimos es casualidad, incluso los momentos confusos. Las dudas y los vacíos tienen un propósito. El pasado no siempre se puede cambiar, pero sí se puede comprender. Y cuando lo entendemos, dejamos de vivir con miedo. Y empezamos a vivir con conciencia. En mi opinión, esta historia enseña algo muy valioso. Que no somos prisioneros de lo que nos ocultaron. Somos libres cuando decidimos enfrentar la verdad. Porque solo así podemos construir una vida auténtica. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que algo resonó contigo, te invito a seguir este canal. Aquí compartimos historias reales, emotivas y profundas, historias que no solo se escuchan, se sienten. Gracias por estar aquí, y recuerda, a veces el final no es feliz ni triste, simplemente es verdadero.